Bien, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número uno y vamos a hablar acerca de la NIC 8. El grupo está integrado por Wendy Gramajo, Brandon Barrios, Sarita Ulúa, José Marcus, Jacqueline García y su servidor Rigoberto Pérez. La NIC 8 nos habla de las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. El objetivo que nos dice la norma nos prescribe los criterios que podremos seleccionar y modificar a las políticas contables. Acá también nos dice que también debemos considerar el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. El alcance, pues el alcance de esta norma pues aplicará a la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en estas, los cambios en las estimaciones contables y la corrección que se puedan dar en errores anteriores. Aquí hay algunas definiciones que nos ayudarán a entender la norma. ¿Qué son políticas contables? Pues son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. También dice que el cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, ¿verdad? Así como algunos beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. El tema material pues nos hace referencia al NIC 1, ¿verdad? Que pues si vemos que es materialidad, es si la información es material, si su omisión, expresión inadecuada o ensobrecimiento podría esperarse que influya en la toma de decisiones de los usuarios. Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar la información. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable o transacción u otros sucesos y condiciones como si éstas se hubieran aplicado siempre, ¿verdad? Acá pues cuando hablamos de retroactivo es como que si hoy por hoy se hace una política nueva, lo que se pretende es como que esta información se debería de aplicar al resto de periodos anteriores, ¿verdad? Y como al final lo dice, como si esto se hubiera aplicado siempre. Una reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca, ¿verdad? Impracticable, pues acá pues nos habla de impracticable cuando la entidad no pudo aplicarlo tras haber hecho los esfuerzos, ¿verdad?, considerados razonables para poder hacerlo. La aplicación prospectiva, la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha que se cambió la política. Y la B, el reconocimiento del efecto cambio en las estimaciones contables para el periodo corriente y los periodos futuros afectados en dicho cambio. Acá pues nos habla también la norma de qué son las políticas contables. Acá dice que cuando una NIF sea específicamente aplicable a una transacción o otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIF correcta. Aquí debemos considerar que de acuerdo a la situación podremos buscar la NIF que corresponde para poder tomar decisión. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludo a Brandon Barrios. Vamos a continuar hablando un poco de lo que son las políticas contables. Si bien la NIC 8 establece que la entidad emisora de las normas, ¿verdad? También emitió un conjunto de guías que creo que nosotros la conocemos como el tomo B, que nos van a ayudar a entender e interpretar las normas en ejemplos de casos prácticos que podemos asimilar en la vida real al momento de aplicar una política contable o una norma. Esta norma también nos dice que cuando una entidad no puede registrar una transacción, como lo establece una norma, debe de aplicar su propio juicio en el desarrollo de aplicación. El desarrollo de una nueva política contable, la política debe de ser relevante para ayudar a todas aquellas decisiones económicas que afecten a la información en la proporción de su información financiera, una política contable debe de reflejar que la información sea fiable y que mantenga su esencia económica y ayude a que los estados financieros se puedan suministrar de forma completa, ¿verdad? Para dar a conocer a los usuarios una mejor representación de la situación de la entidad. Cuando se hace un nuevo juicio, pues se debe de verificar que existan normas similares a la transacción que queremos registrar, lo que nos indica el marco conceptual.
dado el caso de que no se puede asimilar una transacción, la entidad debe salir afuera y ver si una entidad ha tenido el mismo problema y ver si pueden registrar de la misma manera que esta entidad una nueva política contable para estar similar al mercado. También podemos saber lo que es la uniformidad de las políticas contables. Sabemos que la entidad no puede estar cambiando la manera de registrar y reconocer una transacción constantemente, sino debe ser uniforme a lo largo de un periodo contable y a lo largo de los años, a menos de que lo requiera una norma o de que la forma de presentar la información va a ser una forma más fiable y relevante. Situaciones que no constituyen un cambio de política, ¿verdad? Cuando hay sucesos que difieren sustancialmente de los ocurridos previamente o aplicar una nueva política contable a una transacción. Esos son situaciones que no constituyen un cambio en política. Bien, esto es lo que yo les quería hablar el día de hoy y le voy a dejar el tiempo a mi compañero o compañera. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Continuando con la presentación, seguimos con la aplicación. En este caso, si es por primera vez una política que consiste en la revaluación de activos de acuerdo con la NIC 16 o NIC 38, es un cambio de política contable que debe ser tratado como una revaluación. En caso de la aplicación de los cambios en políticas contables, nos dice la norma que la aplicación anticipada de una NIP no se considerará un cambio voluntario en una política contable y en ausencia de una NIP en específico debe ser aplicable a una transacción. La gerencia puede aplicar una política contable empleando un marco similar. Debido a una modificación, la entidad puede optar por el cambio de una política contable. Se contabilizará y revelará como un cambio voluntario de una política contable. En aplicación retroactiva, se aplica de forma retroactiva cuando una entidad sea contabilizada derivado de las aplicaciones inicial de una NIF de acuerdo con las disposiciones transitorias y cuando la entidad cambie una política, ya sea por la aplicación inicial de una NIF que no incluya una disposición transitoria en específico. ¿Cuáles son las limitaciones que nos da la norma para la aplicación retroactiva? Es cuando, salvo y en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos del cambio en cada periodo específico o en el efecto acumulado, y cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico del cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores para que se presente la información. Gracias. A la aplicación retroactiva. Acá también, pues, cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio de un periodo corriente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la entidad pues ajustará la información de forma prospectiva. Y cuando la entidad pues aplique una nueva política contable retroactivamente, la aplicará a la información comparativa de periodos anteriores, retrotrayéndose en el tiempo tanto pues como le sea posible. La información a revelar. La información se revela pues según la aplicación que vayamos a realizar. Por ejemplo, cuando la aplicación por primera vez de una NIF tenga efecto en el periodo corriente o en alguno anterior, pues la información a revelar tendríamos como primer punto el título de la NIF, en su caso que el cambio sea por política contable, que se haya efectuado pues de acuerdo a la disposición transitoria, la naturaleza del cambio en la política contable, una descripción de la disposición transitoria, la disposición transitoria que podría tener efectos sobre periodos futuros, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados en la medida en que sea practicable. Luego, cuando un cambio pues se hace de forma voluntaria en una política contable y este tenga efecto en el periodo corriente o en algún periodo anterior, pues acá de igual forma debemos de revelar pues, la naturaleza del cambio de la política contable, las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra pues de información fiable y más relevante, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados en la medida que sea practicable. Y por último, cuando
una entidad no haya aplicado una nueva NIF que, habiendo sido emitida, todavía no ha entrado en vigor, pues acá la entidad debe de revelar este hecho y información relevante, conocida o razonablemente estimada para evaluar el posible impacto que la aplicación de la NIF pues, tendrá sobre los estados financieros de la entidad en el periodo en que se aplique por primera vez. Los cambios en estimaciones contables. Pues esto no es más que los resultados de los cambios que se han efectuado posteriormente en las políticas contables, que son parte de los estados financieros de una entidad, los efectos de la aplicación de nuevas políticas contables que requieren de ajustes en los registros de las estimaciones de los estados financieros. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros. Si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, es posible que ésta pueda necesitar ser revisada. La revisión de la estimación, por su propia naturaleza, no se relaciona con periodos anteriores y tampoco puede ser correctora de errores. Un cambio en los criterios de medición aplicados es un cambio en una política contable y no un cambio en una estimación contable. Cuando no se sepa diferenciar entre ambos, se debe tratarlo como una estimación contable. El efecto de un cambio en una estimación contable, diferente a aquellos cambios a los que se aplique el párrafo 37, se reconocerá de forma prospectiva, incluyendo en el periodo que tiene lugar el cambio, ya que puede afectar a los periodos presentes como a los periodos futuros. El reconocimiento prospectivo del efecto de un cambio en una estimación contable significa que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio de la estimación, ya que puede ser también en periodos presentes o futuros. La entidad revelará la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación contable. Si no se puede revelar el efecto en periodos futuros o presentes, también debe de informar. Buenas noches. El siguiente punto a tratar son los errores. Los errores pueden surgir al reconocer, medir, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros no pueden indicar que cumplen con NIF si contienen errores, tanto materiales como inmateriales, con intención o no, con el fin de presentar la información adecuada. Los errores potenciales del periodo corriente descubiertos en ese mismo periodo se van a corregir antes de que los estados financieros estén autorizados para emitirse, y de descubrirse errores materiales en un periodo posterior se corregirán en la información comparativa, considerando que el error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante la reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los elementos en cada periodo específico o el efecto acumulado del error. La entidad va a corregir los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva. En los primeros estados financieros formulados después de haber descubierto, ya sea reexpresando la información comparativa o reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico de un error sobre la información comparativa de uno o más periodos anteriores para los que se presenta información, la entidad va a reexpresar los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo actual de un error sobre los periodos anteriores, la entidad va a reexpresar la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva desde la fecha más antigua que sea posible. Y si es impracticable determinar el importe de un error para todos los periodos previos, la entidad va a reexpresar la información comparativa de forma prospectiva desde la forma más antigua posible. La información a revelar en cuanto a errores, la entidad tiene que indicar la naturaleza del error del periodo anterior, para cada uno de los periodos anteriores presentados en la medida que sea practicable, el importe del ajuste para cada una de las partidas de los estados financieros y para el importe de la ganancia por acción de acuerdo a NIC 33. El importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presenta información, y si fuera impracticable la reexpresión retroactiva por un periodo anterior, en particular las circunstancias que lo llevan a ser impracticable, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se viene corrigiendo dicho error. Impracticabilidad de la aplicación y la reexpresión retroactivas. En algunas circunstancias es impracticable el ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores
cuando se desea corregir la comparabilidad con el periodo corriente. Por ello, la aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error de un periodo anterior exigen diferenciar la información que suministra evidencia de las circunstancias existentes en la fecha o fechas en las que la transacción, suceso o condición hayan ocurrido y que hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron formulados de otro tipo de información. Gracias.